Levantamos nuevamente el portón de esta fábrica que es el campo, la industria verde, para meternos en las situaciones clave de este momento de la coyuntura rural. Hemos invitado hoy a Javier Bouján, un experto en comercio de granos, corredor de cereales, hoy presidente del Centro de Corredores, flamante presidente del Centro de Corredores, para tratar la problemática del trigo en un momento en el que están pasando cosas fuertes con este cereal, tan fuertes como que tenemos el precio más alto de la historia en términos de la relación con los precios internacionales, pero bueno, como consecuencia de lo que nos va a contar Bouján, que muchos conocemos, pero que viene con algunos matices que me parece que son interesantes. También vamos a charlar sobre la situación institucional del comercio de granos a partir de nuevas regulaciones que hacen al funcionamiento de los mercados de capitales que van a tener una incidencia profunda en el sector. Vamos a conversar también sobre temas económicos, desde la macroeconomía hasta las situaciones micro, las situaciones de alternativas y consejos para las empresas y fundamentalmente las agropecuarias, de la mano de un economista rosarino que es Salvador Di Stefano, quien tiene mucho para contarnos y mucho para recomendarnos en esta etapa en la que se están definiendo cuestiones a nivel de la macroeconomía nacional y también con una perspectiva de corto y mediano plazo que todos estamos pidiendo porque queremos ver cómo se van a transitar los próximos 800 días que quedan de esta era K. Y vamos a conversar con Jorge Castro, como lo hacemos habitualmente, en este caso acerca del desarrollismo del siglo XXI, que es el título de un libro que acaba de editar. Nos parece muy importante que él nos sitúe en la problemática de este concepto del desarrollismo, que nosotros creíamos que era una cuestión del siglo XX vinculada al petróleo y la energía y a otras cuestiones del desarrollo industrial, frente a la visión de Castro, que él la va a explicar mucho mejor que yo. Enseguida entonces comenzamos con estos invitados en nuestra edición de hoy de El Campo en la Industria Verde. Ya volvemos. Iniciamos esta edición del Campo en la Industria Verde conversando con un experto en mercados agrícolas, corredor de cereales, flamante presidente del Centro de Corredores, expresidente de la Cámara Arbitral. Estamos con Javier Bouján. Y bueno, Javier, vamos a charlar largo y tendido hoy porque hay muchos temas. Después vamos a hablar de cómo encontraste al Centro de Corredores y qué pasa con los nuevos mecanismos institucionales en los que se va a desenvolver el sector. Pero primero mercados, que es lo que todo el mundo está esperando en este momento. Yo veo una cosa, digamos, yendo de menor a mayor, porque hoy el trigo se ha convertido en una cuestión menor. Lamentablemente, ¿no? Lamentablemente. Es el default del Mercosur provocado por Argentina, pero con una situación que vale la pena desmenuzar. Este trigo de $450 en el mercado interno o más, insólito. No, es insólito, bueno, pero si uno se remite a la realidad, no es otra cosa que el resultado de las políticas implementadas del 2006 hasta ahora, ¿no? Desde que se intervino el mercado. O sea, pensar que el área no logró crecer nunca más. Desde que se intervino mal el mercado. Sí, sí, no, por supuesto. Se intervenía bien. No, bueno, esto como algo parecido a lo que hablaba con algunos, dice, yo digo que el Estado tiene que ser un contralor de las cosas. Y cuando interviene, tienen que intervenir porque algo se fue de su cauce. Claro. O sea, la intervención virtuosa, no la intervención que se hizo... Caprichosa, a cuesta de todo lo que hemos vivido hasta ahora. Pensá que estamos en el 50% del área histórica sembrada de Argentina, estamos con problemas de abastecimiento, que no debería haber ni siquiera problema de abastecimiento interno. Tenés una industria, yo diría, en una gran mayoría desfinanciada y una parte con problemas que hay que ver cómo termina la historia de algunas industrias. Lo insólito que es la famosa industria, la que en su momento se empujó, claro, vía compensaciones y eran los amigos, y de pronto se cortó el chorro y lo dejaron pedaleando y sin cadena. Todo mal y sin trigo, además del pedaleando. Y bueno, pero es producto de lo mismo. O sea, en el fondo, cuando vos hiciste mal las cosas, hubo un momento que tampoco no se podía seguir sosteniendo eso. Las compensaciones, ya sabemos todo lo que fueron. Y ojo, que las compensaciones, parte de la industria, por más que en un momento, como bien vos decís, eran amigos, terminaron cobrándola con bonos y bueno, toda la historia que ya conocemos. Y hoy, por eso te decía, hay un porcentaje de la industria molinera
que yo te diría está atravesando problemas complicados. O sea, no es que uno dice, che, se van a fundir. No, pero guarda porque hoy tenés un desfinanciamiento muy grande. Sí. Le han cerrado la exportación. O sea, ¿cómo podés comprender que se cierre la exportación? Primero se cerró la de trigo, se permitía la de harina. Bueno, más allá de lo que significa ese juego. Con lo cual sacaste de actores del mercado. Hoy no exportás ni harina ni trigo. Sí. Está trabado porque no hay para acá, no hay para allá. Para ningún lado. Y lo que vos decías recién, el default del Mercosur, me parece que la falta de respeto que puso nuestro país a Brasil, nuestro principal socio, el motor de la economía de Sudamérica, es total. O sea, a mí me ha tocado en los últimos años, cuando era presidente de la Cámara, hablar prácticamente en varios arbitríos y era muy complicado porque explicar lo que nosotros hacíamos, el que está del otro lado. Le pedíamos a ellos que no bajaran el arancel del 15%. Que no bajaran el arancel, claro, pero... Y ellos decían, escúchame, dame algo. ¿Y cómo le vas a...? O sea, por un lado se lo pedías por un tema de protección y por otro lado era imposible. Le decía, ¿cómo le voy a hacer pagar a la industria mía 10% el trigo más caro de otros orígenes si vos no me lo vendés? Y vos fijate que países impensados, ¿no? Un poco lo que pasó con la carne, en eso vos conocés mucho más que yo, pero países como Paraguay y Uruguay se han transformado en proveedores de un mercado que era cautivo de la Argentina. Pero no solo cautivo, sino que Paraguay y Uruguay también compraban trigo argentino, no tenían. No. Ahora están desarrollando. Ahora están desarrollando ellos, y lo corrimos del mercado, una cosa, pero increíble. Ahora, frente a esto, yo sostenía ya hace 3 meses, cuando todo el mundo decía que este tema del trigo de $450 se pincha y cae en picada en cuanto llegue la próxima cosecha, ¿no es cierto? Ahora estamos viendo que aquellos valores de $195 enero, que había hace 3, 4 meses, pasaron a 200, 205, 210. Seguí subiendo. 250. 250, 249, 250, lo mismo. ¿Eso es porque subió el precio en el mercado internacional? No, estás totalmente desfasado. Mira, ejemplo de lo que pasó esta campaña. Exportadores fueron los grandes, digamos, compradores del mercado por una cuestión de poder económico respecto de la industria. Recordemos que también se le hizo un daño, ¿no? O sea, se abrieron 5 o 6 millones, después quedó en 3, hubo que defoltear contratos. Argentina quedó una vez más muy mal en el mercado internacional. Pero, por ejemplo, se quedaron con mercadería de $200, $250 que la lograron vender a $400, $450 en el mercado interno, con lo cual, cuando uno habla, para la gente que no sabe, un negocio de exportación, cuando te deja más de $5, tenés que descorchar champán. Y en este caso, y con eso, con la utilidad, vos comprabas la cosecha nueva. Claro. Que cuando todo el mundo buscaba los famosos $200. $200 hubo de utilidad. En el medio de todas las pérdidas que han tenido, pagaron retenciones y pasaron. Esto no es tirarse contra el sector, sino mostrar la realidad de lo que se generan. Y ahora te está pasando lo mismo. ¿Qué está viendo un sector que tiene poder económico? Otro año muy complicado para el trigo de Ruta 5 hacia el norte. Pero muy complicado. Heladas y frío y sequía. Y da toda la sensación que la producción va a estar de vuelta sudeste y sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Que encima entra un mes más tarde. Porque no entras hasta Navidad. El trigo que se espera el 15 de octubre del norte no está más. Salta no existe, Tucumán no existe, norte de Córdoba complicado, Santa Fe complicado. O sea, todos esos trigos se van. Entonces vos estás viendo el posicionamiento nuevamente de una exportación que hoy para mí está tomando posición, no porque le vayan a permitir exportar, los ROE están abiertos, pero para mí Moreno hasta febrero, marzo no va a dejar salir, después de lo que le pasó este año, no va a dejar salir 1 kilo, hasta que no sepa cuántos son los kilos que hay, qué calidad tiene. Pero ahora en realidad debería dejar entrar algún kilo y no lo deja tampoco. Bueno, esta es otra locura, o sea, haber llegado donde llegaste, pretender el pan de 10 pesos, bueno, todo lo que hemos visto, pan de 2,50, después lo muy bueno de esto que reconoció 300 y pico, 400% de inflación cuando lo llevó a 10 en 4 o 5 años, ¿no? Pero no haber traído trigo uruguayo. Claro. O sea, haber obligado a la industria a que muela trigo, que le daba un equivalente de bolsa de harina de 250 pesos y venderla a 180. O sea, vos lo que estás buscando es que... Hubo algunos planteamientos de algunos molinos grandes que dijeron, están buscando que nos fundamos. Claro. Bueno, esas son las cosas que uno dice, bueno, ¿para qué esto? ¿Viste? Porque le sacaste los subsidios, le sacaste todo. Y después lo más grave atrás de todo esto, la producción, el productor agropecuario nuestro, la rotación, lo que significa hacer trigo. Esto es lo grave. Años de pérdida de las compañías. ¿Y cómo recuperás el mercado? Bueno, este año es un año
diría, de transición para el trigo no hay. La expectativa era que iba a bajar el precio internacional, el FAS teórico famoso o menos, y está por encima de paridad. Eso creo que es importante remarcarlo. Está, ¿no?, por encima encima de la paridad y te da toda la sensación que todavía tiene, no voy a decir que va a valer $400 en enero, pero todavía parece que tuviese un recorrido alcista. Lo que pasa es que inflación no es que las cosas son caras, sino que los precios suben, claro, y después no bajan. No. Entonces, si la harina y el pan están en este nivel de precios, ¿por qué va a bajar el trigo de $450 a $200? No, y aparte tenés una realidad que te decían, por ejemplo, los molinos que cuando bajaron el precio de la harina, entonces lo que se hacía en la América son los panaderos. Sí. Yo no sé si la industria panadera gana mucho o poco. Ahora, la industria panadera está insertada en este comercio, en este país, sí, donde 25% más de costo de sueldo, 30% de... O sea, todo el resto, por más que vos le digas, che, el trigo te lo sigo dando, no sé, a $2.000, la harina a $200. Todo el resto ¿Y seguro, el resto? Seguro. Bueno, eso es una ecuación que hay que tomarla. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo estás viendo el tema del maíz? Complicadísimo. O sea, un mundo, yo te diría, un mundo que desborda maíz por todos lados, países que no eran pensados que en un momento iban a tener peso internacional, el caso de Ucrania. Sí. O sea, una cosa, Estados Unidos, que después vamos a discutir si son... Brasil, lo que pasó este año, y un Estados Unidos, que después discutimos si son 3.48 o 3.55, pero no estamos diciendo que son 2.90. Claro. No, muy complicado, muy complicado. La verdad que es muy complicado sobre todo para nosotros en el aspecto de decir lo que cuesta implantar maíz. Sí. Estar hablando hoy de $160 un maíz aproximadamente abril contra una soja de 2.90. Un mercado que también tuvo el castigo de la intervención. O sea, sí, esto no sabemos cuánto maíz. Vos fijate que aparecieron 30 millones de toneladas oficiales hace 2 meses. No sé, ¿aparecieron? ¿No? Bueno, aparecieron, se declararon, se abrieron exportaciones. Ahora, lo grave de esto es que se abrieron las exportaciones en el peor mercado, en el peor momento, o cuando el mercado internacional se caía en picada. Sí, sí. Mientras tuviste esa oportunidad de vender maíz de $300, lo tuviste cerrado. Sí. Cuando el mercado se te destruyó a 2.40, 2.20, 2.30, y lo volvés. Es una cosa que... Bueno, es lo que hay. Sabemos hace años que se juega de esta manera. Y que no van a recaudar, porque gran parte de las retenciones, vos sabés bien que estaban anticipadas, ¿no es cierto? Sacando estas 3 millones de ahora. Es como el trigo. Yo creo que abrieron estas 3 seguramente para recaudar algo. Para recaudar. Y bueno, fíjate que el trigo, que teóricamente se podría exportar 2014, sí, si son, por decir un número, hasta 3 millones, sí, las retenciones están pagas del año pasado, claro, porque a los exportadores no lo dejaron compensar eso con nada, pese a que Echegaray ha dicho que sí. Qué tremendo. Complicado. Es lo que tenemos. Vamos a hacer un corte y seguimos conversando ahora ya metiéndonos en este tema de mercado de capitales y el centro de corredores. El centro de corredores. ¿Cómo no? Enseguida volvemos. Continuamos en el campo de la industria verde conversando con Javier Bouján, analista del mercado de granos y presidente flamante del Centro de Corredores. Ya vamos a entrar en los temas de esto, pero nos quedaba para cerrar un poquito el capítulo mercados esta cuestión del fideicomiso del trigo. ¿Va a haber plata ahí? Y bueno, es un poco lo que estábamos diciendo. O sea, si tomamos en cuenta que el año pasado se abrieron ROEs por 6 millones, se terminó cercenando 3, con el 100% de las retenciones pagas, la primera reflexión que tendrías que hacer es que los ROEs de este año tienen sus retenciones recaudadas del año pasado. Claro. ¿Quién va a alimentar ese fideicomiso? O sea, ¿le vas a hacer pagar de vuelta a los exportadores estas retenciones? ¿O vos como gobierno deberías agarrar el volumen equivalente a lo que permitas este año exportar y traerlo a ese fondo para después repartirlo? Y al fideicomiso hay que ponerle la plata de las retenciones que se recaudan. De lo que se recaudan, pero sí, si ya están pagas, es cero la recaudación. De todos modos, me parece que son inventos. No hay necesidad de hacer esto. No, había que haber liberado. Había que haber liberado. Hoy tendrías que tener una producción de 14, 15 millones en estados normales. Sí. Que, suponete, te agarra un clima como este, te hubiese tirado a 11 o a 10. Sí. Prepárate para el aluvión de trigo en diciembre del 2015. Ah, bueno, ese es el sí. Pues la gente acá va a haber una sobrereacción. Una sobrereacción después. Que esté tranquilo y que le toque que el trigo va a tener. Sí. Porque la gente ya está viendo un poquito la luz al final del túnel de todos estos y uno aspira a que seamos un país normal, ¿no? Sí. No mucho más que eso.
Toda esta nueva reglamentación o marco legal para el tema del movimiento comercial de granos, que lo involucra con un nuevo manejo del mercado de capitales y demás. ¿Cómo afecta al sector corredor y al mercado en general? Al mercado, yo te diría, por eso uno lo va desandando, en realidad afecta directa o indirectamente a toda la cadena. Directamente a toda la cadena. El primer golpe lo tenés... acá hay que dejar claro una cosa, la ley no está cuestionada. Cuando uno lee los fundamentos de la ley, lo que busca la ley, totalmente de acuerdo yo te diría casi 100% de los puntos, pero es lo que pasa en Argentina con todo. O sea, las leyes están bien y cuando viene el momento de reglamentarlas, ahí parece que la mano negra se pone en el medio y sale para cualquier lado, que fue lo que pasó en este caso. Los mercados, las bolsas, los corredores, bueno, todos los que estamos involucrados, estuvo buscando un diálogo con CNB a lo largo de, recordemos, la ley se sancionó en diciembre y se reglamentó recién ahora, en los primeros días de septiembre se terminó de reglamentar. En el medio buscando participar de esa reglamentación para ver qué es lo que se iba a escribir. Y la realidad, para hacerlo más global y más rápido de entender, es que el comercio de granos terminó siendo medido con la misma vara que se mide el comercio bursátil, cuando es totalmente distinto. En lo nuestro, por ejemplo, hasta el vicepresidente los otros días en el marco de esta reunión de ministros del Mercosur que se hizo de Agricultura, llegó a decir que era importante la ley para que no hubiese especulación en el mercado granario. Y bueno, evidentemente, está equivocado, porque si vos tenés una producción país de 100 millones, para hacer números redondos, y en los mercados de futuro operás 23, 24, 25, ya eso te demuestra más que suficiente que no sos Estados Unidos, que multiplica por 10 sus cosechas operando en los mercados de futuro. Los puntos son varios. Te regulan patrimonio neto, que podríamos estar discutiendo si está bien o está mal, pero patrimonio neto de 3,5 millones de pesos que tenés que tener, que ahí no sería lo cuestionable es que el 50% de ese patrimonio neto lo tenés que tener líquido y en las inversiones que el gobierno o el Estado, la CNB, te diga. Por ejemplo, en la CES o en la... Sedine, comprar lo que quieran. El problema con está que los mercados de futuro, el MATBA, que vos lo conocés muy bien, operamos con riesgo cero todos los días. Claro. O sea, todos los días se pagan las garantías de las operaciones y se pagan las diferencias. Seguro. Con lo cual no tiene ningún sentido, si vos estás poniendo todos los días el líquido acá, tener 50% de patrimonio líquido. Seguro. Otra cosa que frena muchísimo, una carga administrativa muy grande, balances trimestrales auditados y certificados, no tiene mucho sentido. Una carga importante administrativa donde tenés que tener personas dedicadas, por ejemplo, en el caso nuestro tendríamos que tener personas dedicadas a atender el público. Ajá. El público, nosotros no tenemos un kiosquito a la calle, nuestro público son... Estás todo el día atendiendo al público. Pero son productores, acopiadores, molinos, exportadores, son gente que está... aparte registrada bajo lo que es la Exonca. O sea, están todos en el registro fiscal de operadores. Nosotros no atendemos al público, no viene la gente por la calle y compra un contrato de soja. Además de la existencia del mercado en sí mismo, que tiene también su sistema de registro. Su sistema de registro. Y por ejemplo, no podría financiar a un cliente. Yo, uno de los funcionarios de la CNB, le decía, le digo, vamos a hacer una cosa, que vos sos un productor o un acopiador. Y me da una orden hoy y me decís, vendeme 500 toneladas de trigo enero. Yo te tengo que decir, no, mirá, la cuenta tuya está en cero del término, me tenés que poner $6.000, que son 36.000 pesos, hagamos números redondos, adelantémonos un poquito. Pero por otro lado, vos que operás conmigo todo tu esquema de comercialización, el martes, hoy es viernes, por decirle, en ese momento era un viernes, el martes cobras 1 millón de pesos conmigo. Sí. ¿Cuál es la respuesta lógica que me diga? Te aguanto hasta el viernes. Claro, aguantame hasta el martes y cobrate de ahí. Claro. Bueno, la resolución no te lo deja hacer, por ejemplo. Está bien. Esos son, digamos, puntos, yo te diría, salientes, principales. Que traban toda la operatoria y... No solo traban toda la operatoria, el 50% del líquido del mercado de capitales, la carga administrativa si saliese como está. Si saliese todo como está, el 75% de los corredores quedan fuera del mercado. Entonces, una ley que lo que busca es un mercado más activo, más grande. Más transparente. Con más jugadores, la resolución después te los mata. Es restrictiva. Concentra. Que todos sabemos lo que puede pasar con un mercado concentrado. Seguro. Así que muy complicado. La verdad que... ¿Qué intervino desde el sector
granario, digamos, en esto. No. Lo hicieron pensando está pensado, en lo que creían. Está pensado en la bolsa de comercio. Algunas cosas que estén controladas no me parece mal. El tema es cómo están controladas. O sea, fundamentalmente eso. Y además la verdad que estamos teniendo... Acá fue, yo creo que la bolsa de cereales fue precursora, existió antes que el mercado bursátil. Sí, ¿no? Sí, bueno, sí, la época de las carretas en Plaza 11, por ejemplo. Pero el comercio, el primer comercio que hubo. También tengo que decir algo, ¿no? Estamos en un avance con la CNB que ha comprendido varios de estos puntos. El problema que uno ve cuando habla con los funcionarios, como a veces nos ha pasado cuando estaba en la Cámara con Agricultura, o mismo Senasa o algo, es que vos tenés funcionarios con muy buena predisposición y decirte, sí, no, en esto vamos a avanzar y sí, seguro que lo vamos a arreglar. Y después te encontrás con que él mismo viene y dice, no, pero ¿sabes lo que pasa? Arriba no paso. Qué tremendo. Entonces, el problema de esto son tiempos legales, ver un poco cómo se termina con este partido. Hasta ahora estamos en un punto donde estamos en vía de negociación. Ajá. Pero yo te diría muy complicado, porque si realmente la cosa no sale como la tenemos prevista, va a ser muy malo para el mercado. Un experto internacional que venía todos los años al Congreso de Presid, ya falleció, Francesco de Castri, que hablaba de la tentación del bien, ¿no? Y decía que ese era el peor pecado, ¿no?, en el que podía caer un político, porque todas estas cosas se hacen en función de que seguramente están las mejores intenciones atrás de esto. Por ahí, ya a esta altura uno no pensaría que el señor Moreno tiene muy buenas intenciones, pero supongamos que todo lo que hizo fue por buenas intenciones, para ayudar a la mesa de los... Sí. Todo un disparate. Esto de la CNB también termina siendo todo un disparate que distorsiona, que profundiza problemas en lugar de resolverlos. Pero mirá que estás poniendo yo te diría, hoy me animo a decirte que si no lo solucionamos, tenemos en riesgo el principal mercado de futuro agrícola de Sudamérica. Qué tremendo. Pero por eso te digo, no es menor. Sí. El mercado a término hoy permite que un productor, un acopiador, cualquier integrante de la cadena, esté donde esté, tenga el precio descubierto, vea la realidad del mercado más allá de lo que le pueda pasar Juan Pérez o Andrés. Si eso desaparece, Héctor, yo te diría, estamos en un problema. Vos conocés Uruguay, Brasil, Paraguay, los métodos de comercialización. Sí. Yo no tengo nada contra los países hermanos que tenemos, pero la verdad que tenemos no están tan perfeccionados como los nuestros. No, por eso te digo, es muy profesional lo nuestro, pese a muchos errores que habría que corregir todavía. Pero bueno, yo creo que el sector durante su historia se ha encontrado, se ha enfrentado consigo mismo, digamos, y con sus problemas. Pudo sobrevivir a la crisis de la salida de la convertibilidad 2001-2002, que fue realmente complicada, con la precificación, contratos y sin embargo le encontró la vuelta. Lo que pasa es que en ese momento era encontrar la vuelta entre nosotros mismos. Por eso digo, y ahí estás, viste, es como que la cadena siempre termina encontrándole la vuelta entre sí mismo. Sí. El problema es cuando la vuelta depende de que alguien te la deje dar. Ahí es donde interviene la tentación del bien. Claro. Alguien que dice, a mí me parece que esto es bueno. Sin conocimiento. O sea, eso por ahí es lo que más te lastima, ¿no? Decir, pucha, ¿qué cuesta sentarse X cantidad de horas antes de tomar una medida? Sobre todo teniendo en cuenta, yo digo, cualquiera en su trabajo, cuando vos vas a hacer algo, yo en mi empresa con la acordeón, vos tomás una decisión, sea cual fuere. Yo tengo la costumbre de medir o ponerme siempre el peor escenario, o sea, antes de tomarla, o sea, evaluás. Sí. Bueno, esto es lo que nos faltó hasta ahora. Bueno, lástima. Bueno, pero yo digo, en el sector han cambiado bastante los semblantes. Yo creo que la gente empieza a ver la luz al final del túnel, porque o cambia el gobierno en su actitud o cambia el gobierno por destino, digamos. Y bueno, cualquiera de las dos alternativas está generando alguna mejor expectativa en el sector en general. El tema es el daño que se puede ir haciendo en el camino, ¿no? Ese es el problema. ¿Y qué te queda en el camino, no? Hemos tenido varios sectores de nuestro digamos, varios actores de nuestro sector que han sido muy perjudicados y que algunos no van a volver. Algunos han desaparecido y no van a volver. Entonces, eso es lo que te preocupa de esto. Necesitamos que el tiempo climático, además del otro tiempo, ayude un poquito a ver si vamos dando vuelta a la página. Yo creo que el último que se pierde es la fe, así que... el productor está sembrando, está buscándole la vuelta. Y hasta maíz van a sembrar. Vas a tener maíz, vas a tener soja, el trigo no tenés más por un tema climático, pero bueno...
seguimos nosotros, la idea, yo creo que esto está cantado, o sea, uno ha visto cuál fue el peor escenario del trigo. Sí. El año pasado, que vos decís, bueno, este año ya está. Sí. Y sin embargo, no tuviste más hoy por clima, no por otra cosa. Es así, es así. Se sembró y muy bien. Hace pocos días estuve en un evento de Apreside en Necochea y eran otras caras. Está bien, ahí está lloviendo también. Es otra zona. Tenemos un microclima en el sudeste que nos permite ver las cosas de otro punto de vista, pero hay que mirar la macro. O sea, acá lo importante es que quien te dirige mire la macro, porque si no caemos en esto. Gracias, Javier Buján, por contarnos lo que está pasando con los mercados en general y en particular con el mercado. No, gracias a vos, Héctor, al contrario. Enseguida continuamos. Y con las cámaras de campo de la industria verde nos hicimos una escapadita hasta Freire, en el este de la provincia de Córdoba, donde la compañía IPESA realizó una jornada multitudinaria, muchísima gente. Y ahí tuvimos la oportunidad de dialogar con un economista rosarino, un hombre que está teniendo mucha penetración en el interior, en su provincia y en Córdoba, dando charlas, dando un panorama integral de la situación macroeconómica y la situación del sector agropecuario, incluso con recomendaciones muy interesantes. Hemos conversado con él y aquí vamos a ofrecerles lo que él nos dijo. Y con las cámaras del campo de la industria verde nos fuimos hasta Freire, en la provincia de Córdoba, por una jornada de la compañía IPESA, y allí el disertante patrón, digamos, fue nada menos que el economista rosarino Salvador Di Stefano. Salvador, brillante tu exposición, quiero que nos transmitas un poco los puntos fuertes de tu visión sobre el país y la economía global en este momento. Bueno, muchas gracias por los elogios, pero bueno, para mí igual un maestro, así que digamos, no puede ser yo el patrón. Bueno, la idea de charlar con la gente es plantearle que hay un escenario internacional muy positivo de largo plazo, con algunas complicaciones en los próximos 2 años, un poco por este mundo emergente que se está desacelerando, y una tasa de interés en Estados Unidos que, si bien hoy hay toda una discusión dentro de la Reserva Federal, más tarde que temprano va a terminar subiendo, con lo cual me da la sensación que los últimos 10 años que vimos fueron muy positivos, pero va a ser difícil que se repitan. En lo que hace al tema político, mi sensación es que estamos en un cambio de clima, en un cambio de ánimo, en donde, digamos, la presidenta va a perder las elecciones del 27 de octubre, y creo que el 2014 va a ser el último año en donde vamos a andar complicados. 2015 creo que largamos con todo, porque las inversiones se van a adelantar al cambio de gobierno, con lo cual el que quiera comprar algo, que lo vaya pensando y haciendo en el 2014. Aquellos que tienen granos, que vayan acumulando granos, porque esta diferencia entre dólar blue y oficial, digamos, se va a terminar unificando en uno solo después del 2015, y seguramente va a ser más para arriba que para abajo. Y creo que el tema del dólar, vamos a tener una suba importante del dólar blue para fin de año, y que después el año 2014 va a ser un año con muchas restricciones. A mí me parece que después del 27 de octubre va a venir un impuesto al turismo, va a venir un impuesto al auto importado, se van a reducir bastante los subsidios, con lo cual la energía eléctrica va a aumentar. Van a ser un año muy incómodo, no va a ser un año de confort, pero bueno, digamos, aquellos que gestionen y administren correctamente, creo que pueden hacer diferencia. Lo que nosotros tratamos de plantear en la charla es que la gestión es la madre de todas las batallas, y que el paquete tecnológico tiene que estar al máximo, porque en el campo se gana dinero no especulando, sino buscando más cantidad. Como decía una vieja campaña publicitaria, solo los grandes rindes hacen rentable la agricultura. Sin duda, cuando nosotros, por ejemplo, trabajamos con el Excel y vos hacés la variación de tipo de cambio, necesitas una variación de tipo de cambio muy grande para que te haga rey. Entonces, nosotros lo que decimos a la gente, mirá, más que mirar el tipo de cambio, tratar de mirar el paquete productivo, tratar de mirar, rotar la tierra, tratar de hacer maíz. El maíz, es cierto que hoy vos tenés un precio que no es el mejor de todos, pero también es cierto que si agregás valor no vas a tener el flete, también es cierto que te va a dar más cantidad que la soja, también es cierto que si haces el tardío te puede salir un poquito más económico que el de primera. También tenés que mirar que cuando levantás y lo mandás a puerto directamente una parte vas a ahorrar algo de dinero. Entonces hay que buscar
la máxima eficiencia, rotar la tierra, porque este es un negocio a 30 años. Entonces yo no lo puedo mirar por lo que va a pasar el año que viene. Yo tengo que mirar 5 años vista, y 5 años vista este va a ser un negocio muy productivo. Estamos viendo la luz al final del túnel. Yo creo que sí, yo creo que estamos viendo la luz. Yo decía un poco en broma y un poco en serio, digamos que hoy una vaquillona de carne sale 3.000 pesos cada una. O sea, cuando una vaquillona vale menos que 2 pares de zapatos Ricky Sarcani, es porque tenés que comprar vaca, no le errás con eso. O comprar acciones de Ricky Sarcani. Oh, no, eso no. Pues si la vaca vale... No, eso no. Yo creo que lo que tenemos que ir es a la vaca. La vaquillona, digamos, Lando, que está valiendo 10.000 pesos cuando históricamente valía $2.000. Entonces me parece que hay muchas cosas que pueden ser muy positivas pensando en el mediano plazo. De golpe aparece al productor agropecuario y le dicen comprate un ladrillo, pero el ladrillo ¿qué te va a dar? Te va a dar una renta y te va a dar depreciación en el tiempo. La producción, yo un poco pongo el ejemplo de comprarla a Holando y darla en alquiler y te da 2 litros de leche por día. Eso te da mucho más que un alquiler de un departamento puesto en Capital Federal, en Rosario, en Santa Fe o en Córdoba. Entonces creo yo que estos años nos han destruido la cabeza diciéndonos que la producción no iba a andar. Y cuando vos mirás los precios relativos de hoy, vos decís, mirá, puedo invertir $300 en una vaquillona cuando históricamente la media estuvo en 700. Puedo invertir $1.000 blue en una vaquillona Holando cuando la media te dice $1.800, $2.000. Entonces me parece que es tiempo de acumular carne, de acumular granos, de acumular experiencia, de rotar, de tener la tierra con fósforo, porque cuando venga yo tengo que tratar de desplegar la vela lo máximo posible para ir lo más lejos. Hoy tengo que tratar de cuidar el viento. Le pondría la firma. Muchísimas gracias, Salvador Di Stefano, por estos comentarios y nosotros enseguida continuamos. Continuamos en el campo, la industria verde, ahora en el espacio que compartimos con Jorge Castro habitualmente. Y Jorge nos ha deparado una noticia interesante, enriquecedora. Un nuevo libro, esta vez El desarrollismo del siglo XXI. Así es. Desarrollismo estaba vinculado al petróleo, a Frigerio. Estaba vinculado a Frigerio, petróleo, pero fundamentalmente era la idea de que el capitalismo es ante todo un modo de producción. Por lo tanto, lo que vale para estimar qué sucede con el desarrollo capitalista es si amplía o no amplía el sistema de producción. En la Argentina de la segunda década del siglo XXI, el contenido que tiene el desarrollismo del siglo XXI se refiere principalmente al sector más capitalista, o para ser más estricto, al único sector estrictamente capitalista que tiene la producción argentina actual, que es la producción agroalimentaria. En este sentido, la premisa de este libro sobre el desarrollismo del siglo XXI es que en el actual momento histórico, la prioridad para una estrategia de desarrollo sostenido de la Argentina de la segunda década del siglo XXI es profundizar la especialización agroalimentaria del país. Tuve una definición, lo notable de esto, que me parece que vale la pena rescatar, es que es un proceso que se está dando casi espontáneamente y frente a la incomprensión del conjunto de la sociedad. Vos estás echando luz sobre esto y de alguna manera esto debiera derivar en políticas activas en el sentido de la naturaleza de las cosas. Exactamente, exactamente. La situación de la Argentina en relación a la producción agroalimentaria es una verdadera anomalía. En este momento la Argentina es el único país de América del Sur en la cual el poder político tiene una situación de enfrentamiento con el sector más competitivo de la economía del país, que es el agroalimentario. De lo que se trata, este es el contenido esencial de una estrategia de desarrollo económico de la segunda década del siglo XXI, es que el poder político de la Argentina se transforme en el principal incentivador del desarrollo y de la plena disposición de la extraordinaria capacidad de incremento de la productividad del sector agroalimentario del país. Venimos discutiéndolo y charlándolo semana a semana. Uno de los ejes para que esto sea viable es que haya mercado, ¿no es cierto? Cuando Argentina buscó el autoabastecimiento petrolero es porque necesitaba petróleo para desarrollar su industria y sus mercados. Hoy, si desarrollamos a fondo y con políticas correctas el sector agroindustrial, ¿encontramos mercado?
Mira, hay un cambio del eje de la demanda mundial de alimentos que ha pasado de los países avanzados a los países emergentes, sobre todo los asiáticos. Esto quiere decir primordialmente a China, India y el resto de la región asiática. Se trata de 4.500 millones de personas, en donde el dato fundamental no es simplemente que son 4.500 millones de personas, sino que esta es la región del mundo donde el ingreso per cápita de su población se duplica cada 8 o 10 años. Esto es lo que está atrás de este fenómeno que tanto la FAO como la OCDE han caracterizado del siguiente modo. En los próximos 20 años, la demanda mundial de alimentos se duplica. Y para satisfacer esta demanda mundial de alimentos que se duplica en los próximos 20 años, solo hay 3 países en condiciones de aumentar su producción en gran escala. Uno es Estados Unidos, el otro es Brasil y el tercero, y yo te diría, y fundamental, es la Argentina. Eso parece ser coherente y es la visión de mediano plazo. Sabemos que a largo plazo moriremos todos. Hoy, ¿vos estás percibiendo que, por ejemplo, China está activo o más activo o que está diversificando sus compras o simplemente nos compra soja y ahí se termina? Bueno, el año pasado China importó más de 10 millones de toneladas de maíz. Este año, en la estimación de FAO, procedería a importar una cifra del orden de los 20 millones de toneladas de maíz. Además de las 60 de soja. Además de las 60 de soja. Lo que esto significa es que el gobierno chino ha tomado con respecto al maíz la misma decisión estratégica que tomó con respecto a la soja en 1996, de depender como insumos de su producción ganadera, sobre todo porcino, de soja y de maíz proveniente del exterior de China. Y esa soja y ese maíz proveniente del exterior de China tiene su origen en solo 3 países. Uno es Estados Unidos, el otro es Brasil, el tercero es la Argentina. Ahora acaba de realizarse por primera vez en la historia una venta de 60.000 toneladas de maíz de la Argentina a China, que es un adelanto del comienzo de venta de carne argentina a China. En este sentido, lo que me gustaría señalar, Héctor, es que estas informaciones, estas apreciaciones adquieren su verdadero sentido si tenemos en cuenta que la Argentina ha comenzado ya, en este año 2013, un periodo de transición entre un sistema de poder que gobernó el país los últimos 10 años y un nuevo sistema de poder más acorde a la época. En este sentido es que la transición que ha comenzado es irreversible y cada vez más hay que pensar en relación al contenido de lo que viene antes que en los aspectos críticos de lo que ha ocurrido en los últimos 10 años. Yo creo que es fantástica esta visión, esto que China acaba de cerrar esa compra que fue una especie de compra piloto, porque además con eso vino en el paquetito que eran, digamos, maíz de origen transgénico, entonces están liberando la importación de maíz del que hacemos nosotros. Ya está. Ya está. Y los volúmenes que pueden llegar. Pero además ellos se acaban de comprar Smithfield en Estados Unidos. O sea, que no compran maíz y soja, sino que también compran el chancho terminado. Claro, exactamente, ¿no? Exactamente. Entonces, se han comprado el principal frigorífico de carne porcina del mundo con el objetivo de vender con esa marca la producción de cerdos de Estados Unidos en el mercado chino. Bueno, y nosotros estamos ahí y además sabiendo que en la medida en que tengamos más producción de todo esto para el mercado chino, hay más producción para el mercado interno. Absolutamente. Esto siempre absolutamente, se combina. Absolutamente. Ahora, estas afirmaciones que hacemos, me parece, Héctor, en cierta forma son manifestaciones de un nuevo sentido común. Sí. Lo que es una anomalía absoluta es lo que ha ocurrido en la Argentina en los últimos años, en el sentido de que el poder político considera la producción agroalimentaria su principal adversario. Es increíble. De alguna manera lo ha sido también en su momento, porque el sector agropecuario es el que frenó un poco la marcha ascendente del kirchnerismo en su momento. Es el que lo frenó, tiene un mérito histórico en este sentido. ¿Cómo viste? Hubo algunas, digamos, imágenes fuertes en todo este proceso de transición política, ¿no? Uno, el hecho de que un hombre como Reutemann, ¿no?, provincia de Santa Fe, confeso productor de soja, digamos, es culpable de soja, se sienta con uno de los referentes que emerge en este momento como Massa, ¿no? Muy importante esta reunión entre Massa,
la mesa de enlace, Sí. mediados por la presencia de senador Carlos Reutemann, es un acontecimiento de importancia política. Lo que muestra es que esta reformulación del poder político que está en marcha, que abarca no solo a Massa, sino también a Scioli, también a Wiener, también a Cobos, también a De las Sotas. Esta es la Argentina que viene. Sí. Para todos ellos, en este caso particular para Massa, el vínculo con el sector más competitivo de la producción argentina, que es la producción agroalimentaria, es un contenido esencial de la nueva etapa histórica de Argentina que viene. Yo creo que es muy importante, sobre todo porque por lo que uno ha percibido y las consultas de referentes del masismo y demás, hay una preocupación genuina por encontrarle un cauce a los problemas más acuciantes del sector. Absolutamente. ¿No? Terminar con las retenciones del trigo, con las retenciones de la carne. ¿Y vos sabés por qué hay esa preocupación? No tanto por el sector mismo, sí, sino por la importancia nacional que tiene la producción de ese sector. Sí. La producción agroalimentaria en la Argentina, su relevancia no es en tanto sector económico, su relevancia es en lo que significa, por el hecho de que es la producción que mantiene en pie a la Argentina en términos económicos en sentido estricto, y es la que le otorga relevancia internacional al país. Yo creo que en ese contexto tu obra llega en un momento justo, el desarrollismo del siglo XXI. ¿Quién no es desarrollista? ¿Y quién no lo ha sido? ¿Y quién? Lo que faltaba era una vinculación, porque cuando uno habla y trata de argumentar en virtud del potencial agroindustrial de la Argentina, dicen sí, pero no alcanza. Creo que hay que romper con esa visión. Hay que romper, porque el contenido de una estrategia de desarrollo económico del siglo XXI es, en primer lugar, profundizar la especialización agroalimentaria, y segundo, y vinculado al anterior, reconvertir la industria argentina, de modo de tornarla globalmente competitiva, lo que en el momento actual no es, salvo en el sector de la industria automotriz. Gracias, Jorge, por estos comentarios. Felicitaciones por el libro que va a ser lanzado próximamente. Así que tenemos algo para seguir enriqueciéndonos con tus conceptos y comentarios. Muy bien, gracias. Y nosotros enseguida volvemos con el cierre de esta edición del Campo en la Industria Verde. A modo de cierre de esta edición del Campo de la Industria Verde, quería reflexionar sobre lo que recién nos comentaba Jorge Castro, con un término que me parece que es todo un hallazgo, que es esta anomalía que hay entre lo que es el potencial del sector agroalimentario argentino como un camino para el nuevo desarrollismo, el desarrollismo del siglo XXI, que es el título de su libro, y la política oficial en la materia. Y vale la pena retomar algunas de las cuestiones que también charlábamos hoy con Javier Bouján al comienzo de nuestro programa, cuando planteaba el disparate del trigo, esta situación que realmente es anómala, en la que la Argentina debiera estar importando trigo para evitar que el precio se siga disparando. Llegamos a los niveles récord históricos, y yo diría a nivel mundial nadie está pagando por el trigo 450, 460 dólares como nosotros en nuestro mercado doméstico. Importarlo costaría seguramente 150 dólares menos, pero bueno, eso no se hace porque estamos en campaña, y mientras tanto toda la sociedad sufre la carencia de trigo que ha generado esta disparada de su precio. Como en su momento pasó con el disparate de la carne, cuando se restringieron las exportaciones, se aumentaron las retenciones, apareció el mecanismo de los ROE, que también afectó al trigo y a los demás granos, y todo eso hizo que los productores se escaparan de las producciones más intervenidas, se recluyeran en las que no estaban tan tocadas, como el caso de la soja, y bueno, fue lo que creció y lo que permitió que el sector se defendiera y que el país pudiera zafar de una hecatombe peor, porque hubo un flujo de exportaciones interesante en un marco internacional realmente muy adecuado con altos precios agrícolas. Pero fíjense que dentro de esta contradicción, de esta anomalía entre lo que es la política y lo que es la realidad productiva, tenemos también el evento biocombustibles, cuando hace un año
el gobierno, que estaba haciendo las cosas bastante bien en la materia, poniendo en marcha y reglamentando la ley de biocombustibles, asegurando el corte obligatorio en tiempo y forma, superando el corte del 5% y llevándolo al 7, al 10 y apuntando al 15 en el caso de biodiesel, y también al 20% para algunas aplicaciones especiales, entre otras la agrícola. Bueno, de pronto Kicillof, Moreno y todo para atrás. Se duplicaron las retenciones, se bajó el precio para el mercado interno, se creó una situación de incertidumbre respecto del precio que tenían que pagar las compañías mezcladoras, en este caso las petroleras, que son las que tienen que comprar el biocombustible para mezclarlo con el gasoil y también el etanol con la nafta, y todo eso produjo un deterioro de un sector que venía invirtiendo, que venía creciendo muy fuertemente, se había convertido en el principal exportador mundial de biodiesel, además de atender las necesidades del mercado interno. Eso fue para atrás drásticamente. En el primer semestre del año la producción de biodiesel bajó a la mitad, en un momento en el que la crisis de Siria provocaba un aumento del precio del gasoil en el mercado internacional y en consecuencia todos los países empezaron a comprar más biodiesel. Y hoy, casi con sorpresa, las compañías que producían biodiesel en la Argentina, a pesar de este aumento de las retenciones y demás, empezaron a exportar porque los precios internacionales empezaron a superarse. Pero en el mercado interno, mientras tanto, la Argentina, que es importadora neta de gasoil, tenía que importar a precios más altos del gasoil, después de haber tirado para atrás esta estrategia de sustitución de importaciones gracias al biodiesel. Bueno, todo ese disparate afectó decisivamente al sector de producción de molienda, de oleaginosas y de biodiesel, que es un sector que está integrado, y en consecuencia afectó al sector productivo, le complicó la ecuación. Todo esto tiene vinculación con esto del desarrollismo del siglo XXI, porque el desarrollismo del siglo XX se basó en el petróleo y el del siglo XXI se va a desarrollar necesariamente también en los biocombustibles. Entonces, acá estamos afectando las bases desde la política oficial de lo que podría ser una estrategia de desarrollo mucho más fluida que involucra no solo al sector agroindustrial alimentario, sino también al de biocombustibles. Alimentos y energía, los dos grandes temas del mundo moderno que la Argentina pueden constituir la base del nuevo desarrollismo del siglo XXI. Hasta la semana que viene.